comenzamos con la charla de Prepárate para el año escolar. Siempre me gusta empezar el año escolar con una charla de organización y de rutina, porque es una de las cosas más importantes para ayudar a nuestros chicos a trabajar. Así que voy a brincar esta parte porque ayer nosotros hablamos de toda mi preparación, la tienen ahí, la pueden leer. Okay, que tenemos mucha información, así que no voy a tratar de reducir la presentación, sino que voy a reducir todo lo que habla sobre mí, que no me gusta hablar sobre mí. Así que básicamente cuando estamos hablando de prepararnos para el año escolar, empezamos por ver qué necesita el estudiante para nosotros poder proveérselo en el hogar, ¿verdad? Necesitamos esa estructura, necesitamos esa rutina, organizarnos. Es importante que tengamos también en cuenta la motivación, y para la motivación es importante que sepamos qué lo motiva, ¿verdad? Qué cosas le gusta dentro de los estudios. Estimulación sensorial, es importante que conozcamos, ¿verdad? Los detonantes, los calmantes y planificar descanso sensorial, pero de eso vamos a hablar. Necesitamos ser flexibles dentro del día de estudio, ya sea si hacemos homeschool o si hacemos tareas en el hogar después de la escuela. Es importante que mantengamos la flexibilidad, ya mismo vamos a hablar por qué. ¿Okay? Libertad para explorar. Es importante que el menor explore. Y dentro de ese proceso de exploración podemos integrar las destrezas que estemos trabajando, y eso vamos a abundar ya mismo también, ¿verdad? Bien importante que basemos las clases en sus intereses, y yo sé que cuando estamos trabajando con escuela tradicional esto puede ser un poquito retante, pero créanme que lo podemos hacer, ¿verdad? Tengo varios chicos que lo hacemos en casa con sus tareas y podemos integrar básicamente muchos de sus intereses, y eso aumenta la motivación. ¿Okay? Repasar, ¿verdad? Y remediar las lagunas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque mientras tengamos lagunas en el aprendizaje, vamos a tener resistencia y vamos a tener escape. Porque dentro de este proceso a nadie le gusta sentirse incapaz. Así que cuando tenemos esas lagunas del aprendizaje, es importante que tomemos el tiempo de subsanarla. ¿Okay? Utilizar la neuroeducación, y de eso vamos a hablar en detalle, ¿verdad? Y bien importante, perder ese miedo a estudiar, leer y ejecutar. Y eso es parte importante para que el menor pueda recuperar, ¿verdad? Esa sensación de éxito, esa sensación de que puede hacer lo que se espera de él. Así que es importante, de nuevo, conocer la condición de tu hijo o tu hija. ¿Okay? Es importante saber no solo el nombre de la condición, sino cómo afecta la ejecutoria en la escuela, cómo afecta la concentración, cómo afecta el proceso del aprendizaje. Indudablemente, todas las condiciones de salud mental, sea ansiedad, sea depresión, sea problemas específicos de aprendizaje, sea autismo, sea déficit de atención, van a afectar el proceso del aprendizaje. ¿Okay? Importante que estemos claros de cuáles son los síntomas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos pensando que el menor está teniendo un mal día, por decirlo, ¿verdad? Un poquito flexible y no usar el evento peyorativo, pero sí dentro del proceso está teniendo un día difícil o no está prestando atención, y lo ponemos como majadería, como vagancia, y muchas veces es que el menor está agotado y su condición está interfiriendo. Así que es importante que conozcamos bien esos síntomas, no para justificar, porque nunca vamos a tratar de justificar, pero sí para entender, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Yo no voy a dejar pasar situaciones, pero sí voy a tener empatía. Sí voy a entender que eso es parte de su condición. ¿Okay? Voy a buscar las mejores opciones para ayudarle a sobrellevar esos síntomas. ¿Okay? Así que buscando esas mejores opciones podemos integrar múltiples estrategias, y hoy vamos a aprender varias de ellas. ¿Okay?
Bien importante conocer el PEI y sus acomodos. Hay veces que los papás me consultan y en ese proceso de consulta digo, ok, pero ¿cuáles son los acomodos que tienen? ¿Qué dice el PEI? ¿Dónde está trabajando? ¿A qué nivel se encuentra? Y los papás no están claros de lo que es el PEI, qué es lo que dice. Y yo sé que hay veces que con la misma atención cuando vamos a las reuniones de compu, no nos acordamos de todo, porque realmente las reuniones de compu son bien drenantes. Pero sí es bien importante que cuando ustedes lleguen a casa, lean esos documentos, ¿ok? Marquen su copia y le pongan, ¿verdad? A mí me encantan los papelitos que se pegan. Para mí son sumamente necesarios en mi día a día. Así que dentro de ese proceso, póngale papelitos en el PEI, ¿verdad? Y marque las áreas donde más necesidad tiene para que ustedes puedan ir practicando eso en casa. No dependamos solamente de la escuela, porque la realidad es que la escuela no lo va a cubrir todo. Bien importante conocer sus detonantes y qué le motiva. ¿Okay? Más importante aún, porque esos motivadores me van a ayudar a que el menor ejecute y haga lo que queremos que haga, que es estudiar. ¿Okay? Así que, ¿cómo creamos los hábitos de estudio? Usando el cerebro a nuestro favor. El cerebro, vamos a hablar ya mismo de la función ejecutiva, pero muchas veces pensamos que cuando estamos estudiando usamos una sola área de nuestro cerebro y la realidad es que estamos conectando las diferentes tareas que hacen diferentes áreas de nuestro cerebro. ¿Okay? Pero aquí también está el área de lectura. Así que estamos constantemente procesando y conectando diferentes áreas de nuestro cuerpo en ese proceso de aprendizaje. ¿Okay? Las funciones ejecutivas están en la parte frontal y es lo último que se desarrolla del cerebro. Se va desarrollando desde que somos un bebé, pero el cerebro se desarrolla de la base hacia al frente, ¿verdad? Cuando hablamos de la base es esta parte y si vemos, ¿verdad? Los bebés cuando están acabaditos de nacer tienen dificultades en coordinación, así que empezamos con el gateo, empezamos con esa coordinación motora y seguimos desarrollando todas las áreas del cerebro. No es que esto es lo último y no se desarrolló al principio, no. Vamos desarrollando todas las áreas, pero lo último en madurarse, en completar ese proceso de maduración y de desarrollo es las funciones ejecutivas, que es lo más que utilizamos para estudiar, ¿verdad? Las funciones ejecutivas son las que me permiten regular la conducta, son las que me permiten establecer cuáles son las prioridades, cómo voy a hacer las cosas, me desarrollo un plan, ¿verdad? Y puedo ajustar ese plan gracias a las funciones ejecutivas, ¿ok? Así que si vemos cuando estamos en el proceso de estudio, las usamos todo el tiempo, necesitamos la memoria, necesitamos, ¿verdad? Ese proceso de planificación, por dónde voy a empezar el ejercicio, qué tengo que hacer en este ejercicio, cómo voy a resolver el problema, de dónde voy a buscar la información. Así que es importante que veamos que hay veces que no son majadería, es parte del proceso del desarrollo, es parte de la ejecutoria ajustada a la realidad de una condición XYZW. ¿Okay? Por eso es importante yo saber qué es lo que le afecta y cómo le afecta. ¿Okay? Así que para ayudar a las funciones ejecutivas necesitamos estructura, necesitamos organización, necesitamos tener esa consistencia y esa rutina funcional, ¿verdad? Yo sé que muchos de nuestros niños desarrollan rutinas que no son funcionales, pero sí es importante que pensemos en la rutina funcional, esa rutina de que yo sé que llegué a casa y tengo que seguir estos pasos para completar mi día. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos esa rutina, entonces yo siento que puedo ponerme a jugar videojuegos, o puedo irme a jugar al patio, o puedo ver YouTube, o puedo ver TikTok, y pienso que puedo hacer las cosas a mi manera y muchas veces le vamos a huir al proceso de estudiar, así que yo lo voy a dejar para lo último.
¿Por qué? Porque es algo que según vamos creciendo lo vemos como punitivo, porque el proceso se vuelve tan agobiante para el estudiante como los padres y llega el momento en que todos le estamos huyendo. Nosotros como padres y los niños. ¿Por qué? Porque no queremos estar en ese proceso de pugna. Pero cuando tenemos una rutina funcional, sabemos que yo llego, meriendo, me baño y me siento a estudiar. Y después de estudiar, comemos, vemos televisión, compartimos y nos acostamos a dormir. Yo no soy, ¿verdad? Yo tengo colegas que les gusta por hora. Yo conozco y reconozco que la vida nos pone tapones, nos pone situaciones inesperadas. Así que yo no me gusta crearles ese estrés de a las 7, a las 8, a las 9. No, sí es importante que cuando estemos planificando la hora de dormir, tengamos un horario fijo de dormir, porque mientras el cerebro se está desarrollando, necesitamos de 10 a 12 horas para dormir. Por eso es que en la adolescencia nos quejamos de que duermen tanto, pero es porque el cuerpo está creciendo y para crecer necesita dormir. El cerebro está creciendo y para crecer necesita dormir. Hay muchas cosas que nuestro cerebro hace mientras nosotros dormimos. Así que es importante que sí mantengamos un horario fijo en ese proceso de la rutina para acostarnos a dormir, para crear ese hábito, ¿verdad? Y volvemos. Es importante tener un plan de acción, ¿ok? Es importante yo saber cuáles son sus tareas, yo estar organizada de revisarse sus tareas, aunque esté en grado 10, en grado 11. ¿Por qué? Porque nuestros niños tienen dificultades con las funciones ejecutivas, así que esa organización se les va a hacer difícil y en ese proceso yo puedo ayudarle y en la medida en que yo mantenga esa rutina de estudio, a la larga, el menor se va a formar más independiente porque ya no es una rutina, ahora es un hábito, ¿ok? Y lo hago de manera automática, ¿ok? Esta integración sensorial en el proceso y en el día de estudio es bien importante. Y usar estrategias para la motivación. Las funciones ejecutivas necesitan motivación, igual que todos nosotros. Reducir el estrés, ¿verdad? Cuando los niveles de estrés y de fatiga están altos, las funciones ejecutivas no funcionan adecuadamente. No podemos pensar, no podemos tomar decisiones, no podemos memorizar. ¿Okay? Bien importante ayudar a los menores a organizar los pasos de una tarea. ¿Okay? Si es recortar y pegar, pues vamos primero a buscar las tijeras, ¿verdad? Y vamos a sentarnos y vamos a recortar. Ahora buscamos la pega y pegamos. O aprovechamos y ¿verdad? Algo que yo siempre les recomiendo y lo voy a hablar ahorita, es tener todo ya organizado antes de comenzar a estudiar. ¿Por qué? Porque eso reduce las distracciones. ¿Okay? Así que simplificar las tareas en pasos sencillos. Y esto la maestra no lo va a hacer todo el tiempo. A medida que el niño sigue subiendo de grado, sigue la expectativa de mayor independencia de ese estudiante. Así que nos va a tocar a nosotros en casa ayudar a ese menor a simplificar la tarea. En escuela elemental vamos a empezar a enseñarle esos primeros pasos. Y en la escuela intermedia vamos a pensar y le vamos a preguntar, ok, ¿cómo simplificamos esta tarea? ¿Cuáles son los pasos de esta tarea? Vamos a escribirlo, ¿verdad? Para que ellos vayan tomando un poco más de control y ya entonces a nivel superior se supone que ellos puedan tener un mayor proceso de mayor independencia y mayor control en el proceso. ¿Okay? Hay 3 pasos medulares importantes para desarrollar los hábitos de estudio. Volvemos, la rutina. ¿Por qué? Porque volvemos. Ya nosotros por las mañanas, nosotros los adultos, no los niños, no pensamos, nos levantamos y lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya es un hábito, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Y nos levantamos, hacemos esto, hacemos lo otro. Cada ser humano tiene una rutina diferente para levantarse, prepararse por la mañana y salir del hogar. ¿Ok? Estamos en vacaciones. Empecemos una semana antes, ¿ok? A prepararlos, a levantarlos temprano. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo para el primer día de clase, acostumbrar a este señor que está aquí adentro, el cerebro, que ya no estamos en vacaciones, va a costar un tiempo.
va a haber sueño, ¿verdad? Si ahora en verano se está levantando a la hora que le dio la gana o a mitad del día, para la escuela no lo va a poder hacer, así que es importante que esa rutina de levantarme y acostarme se mantenga fija siempre, porque le da estabilidad a nuestro cerebro, ¿verdad? Muchas veces a nosotros nos pasa que nos acostamos fuera de tiempo y al otro día pagamos las consecuencias porque el cuerpo no fluye igual, ¿ok? Un lugar apropiado para estudiar es importante porque nuestro cerebro necesita saber qué va a hacer y dónde lo va a hacer. Por ejemplo, yo no voy a buscar jugo de China al baño. Sería absurdo de mi parte. Mi cerebro sabe que en el baño se hacen ciertas cosas, en la cocina se hacen otras cosas, en el cuarto se hacen otras cosas. ¿Ok? Si el niño tiene problemas del sueño, yo siempre les pido a los papás que no estudien en el cuarto. ¿Ok? Lamentablemente, el 90% del estudio es un proceso, de nuevo, conflictivo, punitivo, de tensión. ¿Y qué pasa? Mi cerebro no va a poder relacionar dormir, relajación con el cuarto si en el mismo lugar yo estoy en alta tensión en el proceso de estudio. Y si mi cerebro sabe que en el cuarto es para dormir y relajarme, cuando llego a estudiar, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Porque mi cerebro sabe que aquí es donde yo duermo. Y sí, hay veces que en el cuarto no tenemos más opciones, pues perfecto, bregamos con lo que hay, ¿verdad? Mi abuelita me enseñó que uno ara con los bueyes que tiene. Así que dentro de ese proceso, si tenemos que usar el cuarto, designamos una parte del cuarto para el proceso de estudio. Con una mesita, no tiene que ser un escritorio muy caro, una mesita de estas plegadizas que venden en Walmart, que son bastante económicas. Y hay unas bien lindas, ayer las vi en colores chiquitas, son como para comer frente al televisor, pero la realidad es que las podemos poner con su sillita, un cojincito para que tenga movimiento y que esa sea su área de estudio, aunque esté dentro del cuarto. Idealmente que la cama esté en la parte de atrás, porque de nuevo, mi cerebro, yo no lo quiero viendo la cama donde dormimos porque la señal es dormir. ¿Okay? Así que dentro de ese proceso vamos estratégicamente a buscar ciertas áreas en el cuarto donde tenga buena iluminación natural idealmente. Si no, volvemos. Necesitamos que tenga iluminación para proteger sus ojitos. ¿Okay? Organización. Perdóname un momento. Discúlpame. Dentro de ese proceso de organización es importante, yo siempre les recomiendo a los papás, yo soy fanática de mis cajitas, las van a ver ahorita, ¿okay? Donde en las cajitas organizamos todo el material que yo necesito para estudiar. ¿Por qué? Porque mientras yo tengo todo organizado y disponible, menos oportunidades tengo para que parar e ir a buscar algo que entonces me distrae. Volvemos. Estamos tratando de desarrollar un hábito nuevo, por lo tanto va a tomar tiempo, va a necesitar práctica. ¿Ok? Pero doctora, ¿por qué se queja tanto? Porque peleamos, porque nos agotamos. ¿Okay? Si nosotros comparamos qué pasó cuando eran chiquitos, ellos querían aprender y recortar y pintar. En un momento dado dejó de ser llamativo y en ese momento fue cuando se crearon las lagunas educativas. ¿Okay? Hubo una destreza que le causó dificultad, no la aprendió bien por la razón que sea y la próxima tarea o destreza que va sobre esa va a ser más compleja porque necesita esta de prerequisito, de base. Por lo tanto, cuando voy aquí, como esta base está tan valiente, esto me va a dar trabajo. Me siento incapaz y nadie se quiere sentir incapaz. Yo quiero sentirme que puedo. Yo quiero sentirme que mami está orgullosa. O sea, muchas veces los papás me dicen y yo me desespero porque me dicen, es que lo hace por hacerme sentir mal.
Lo menos que los niños quieren es hacernos sentir mal. Ellos quieren sentir que nosotros estamos orgullosos de ellos. Y lo que les pasa es que les da vergüenza porque no lo logro hacer. Y ellos sienten que están dando su mejor esfuerzo y ustedes sienten que no lo está haciendo. ¿Ok? Y ahí se empieza esa pugna y ahí empieza esa vergüenza y ahí empiezan esas sensaciones desagradables que las fijamos con que con el proceso de estudiar. Porque mientras yo estoy viendo televisión, eso no pasa. Mientras yo estoy jugando con mi hermanita, no pasa, a menos que sea pase una pelea entre nosotros. Así que dentro de ese hábito de estudio, es importante que yo vuelva a reconocer las señales de alerta y tome medidas preventivas, ¿ok? Antes de llegar a el desenlace, que sea o se fue al escritorio, o hubo un problema, o hubo un meltdown, o hubo una mala crianza, ¿verdad? Porque si ya yo conozco cuáles son esos indicadores, ya yo sé que hay un estresor, paramos. Vamos a ver cómo te puedo ayudar, ¿ok? Y volvemos a la hora de estudio, desde los más chiquitos hasta los más grandes, mucho apoyo, menos apoyo. Ahora, dependiendo de la condición que su menor tenga, hay veces que vamos a necesitar apoyo todo el tiempo, ¿ok? Y apoyo no necesariamente significa yo hacer la tarea con ellos. Hay veces yo voy a estar leyendo el periódico o yo voy a estar haciendo algo similar a estudio para que mi presencia esté allí con él y pueda estar disponible para trabajar con él y ayudarle. ¿Okay? Yo sé que no todas las veces se puede. ¿Okay? Yo estoy consciente de eso. En la medida en que nosotros podamos establecer una rutina y sacar un tiempo para hacerlo, podemos entonces compaginar más ese proceso de acompañamiento. ¿Okay? Así que, como les dije, el problema es que se siente incapaz, se siente que no puede. Un niño que se siente seguro de sí mismo, un niño que se siente seguro de su proceso de estudio, ama su proceso de estudio. ¿Por qué? Porque el niño es curioso innatamente. El niño quiere saber qué es lo que está pasando. El niño quiere aprender, ¿verdad? Por eso es que a veces los vemos haciendo cosas que no deben estar haciendo porque están curiosos. Y por ser curiosos se meten en problemas. Eso es parte del aprendizaje. Por ser curiosos rompen cosas. Es parte del aprendizaje. Y nosotros como padres tenemos que entender que los niños están descubriendo múltiples cosas a diferentes etapas del desarrollo, ¿verdad? Un bebé de 10 meses, nosotros celebramos todo lo que está descubriendo. Ahora, el niño de 10 años que está descubriendo otras cosas que a lo mejor para nosotros no son tan agradables, ya no lo celebramos como el bebé de 10 meses. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya el de 10 años es grande, entre comillas, porque sigue siendo un bebé de 10 años, y dentro del proceso sentimos ya que nos está manipulando, que lo está haciendo en contra mía, que lo está haciendo por molestar. ¿Okay? Lo que nos dice la neurociencia, ¿verdad? Y el proceso de desarrollo de los menores y lo que es las teorías de apego, nos dice que si un niño está claro de lo que se espera de él o de ella, y un niño se siente capaz de hacerlo, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es su tendencia innata, ¿verdad? Y muchas veces lo vemos haciendo cosas que nosotros jamás pensamos que lo iba a hacer y lo hizo por sí solo buscando cosas en YouTube. ¿Eh? Porque motivación, motivación. Nadie le dijo en el proceso, tú no puedes. Esa es una de las cosas que nosotros como padres, y yo cometí el mismo error como mamá, tenemos todo el tiempo aquí. No puedes, no hagas eso, no. ¿Ok? Y si lo cambiamos a una forma más educativa, le damos más posibilidades de canalizar esa curiosidad de una forma adecuada. ¿Ok? Si en vez de decirle no lo hagas así, mira, si lo haces de esta otra manera, vas a obtener esto. Si lo haces de esa manera, te va a pasar esto. Así que vamos a tratarlo de esta otra forma para que no tengas esta dificultad.
¿Ok? Fíjense que yo no le estoy diciendo no lo haga, pero en el proceso le estoy diciendo qué va a pasar. Eso es parte de su proceso de aprendizaje. ¿Ok? Bien importante, si tenemos destrezas aquí arriba que dependen de una zapata que está tan valiente, vamos a repasar. ¿Ok? Vamos a tomarnos ese tiempo de repasar esos conceptos básicos. ¿Por qué? Porque yo no puedo entrar en multiplicación si todavía yo no domino la suma. Y si yo no domino la multiplicación, no puedo entrar en exponentes. Y si yo no domino suma, resta y multiplicación, no puedo dividir. Así que dentro de ese proceso es importante que yo pueda solidificar esa base. ¿Para qué? Para que estas destrezas nuevas que voy a adquirir, este grado nuevo, que seguimos arrastrando 20.000 lagunas que nadie tiene culpa porque es parte de lo que mundialmente estamos viviendo como consecuencia de la pandemia. Así que dentro de ese proceso tenemos niños que tenemos con muchas lagunas educativas, con muchas dificultades emocionales, con muchas dificultades sociales por un sistema que no hemos podido todavía controlar, ¿verdad? Seguimos peleando con el coronavirus. Siguen habiendo mutaciones, sigue falleciendo personas. Así que tratamos de volver a la normalidad dentro del proceso, pero no es una normalidad tan normal como era antes, ¿verdad? Así que es bien importante que nosotros tengamos la misma visualización de un videojuego. ¿Qué pasa cuando ellos terminan en un videojuego o pierden? Vuelve a comenzar. No tienen a nadie con la cantaleta detrás de ellos, pero tú ves qué es lo que pasa, porque pero que tú nunca prestas atención, pero mira, ay Dios, es que siempre lo haces mal, ¿ok? Pero porque tú lo estás haciendo así, pero así fue que te lo explicó la maestra, ¿ok? Es bien importante que todo lo que nosotros estamos pasando en ese momento es nuestra frustración. Y yo lo entiendo. Todavía yo estudio con el mío que está en universidad. Y es frustrante y a veces que nos sentimos incapaz. Y ahí va ese elemento. Desde mi punto de vista de mamá, yo me siento incapaz de controlar este problema de este muchacho que siempre está distraído. ¿Y ahora qué yo hago? ¿Qué? Esa frustración mía, yo necesito reconocerla como mamá. Es normal que nos sintamos frustradas, ¿ok? Es parte de ser mamá. ¿Por qué? Porque no estábamos en el salón de clase, porque no pudimos copiar el material, porque no sabemos qué es lo que está pasando y naturalmente nos vamos a sentir frustradas y agobiadas porque queremos que él aprenda, porque queremos que ella salga bien en el examen. ¿Ok? Pero esa descarga, yo le llamo bien callejeramente, ese vómito emocional que hacemos en ese momento, bloqueó el proceso de estudio. ¿Ok? Lamentablemente en nuestra cultura nosotros cargamos con ese proceso, cargamos con todas esas frustraciones y no tenemos espacio para ventilar. ¿Ok? Mis grupos de apoyo están disponibles, todos tenemos Mama Break Room, que ahí son para ustedes ventilar todo lo que quiera. Está el grupo de apoyo de autismo, el grupo educativo de autismo, o sea, están los grupos de apoyo de homeschool, que aunque no esté haciendo homeschool, si me dice que cogió la charla y quiere entrar a los grupos de homeschool, porque a veces yo pongo muchos recursos y otras mamás ponen otros recursos, pueden hacerlo. ¿Okay? Me ponen en las preguntas de entrada de recomendación de la charla de hábitos de estudio o de prepararte para el curso escolar, para yo saber por qué están pidiendo entrar al grupo que no es de homeschool, porque yo sí soy bien majadera con que quienes entran a mi grupo para mantenerlos como se han estado, para verla libres de ventas y de cosas que no son apropiadas. Así que, fuera de ese paréntesis, si nosotros mantenemos esa visión de que, ok, mira, en este cometiste un error, vamos a buscar el error. ¿Okay? Los seres humanos vemos el error como algo punitivo y el error es parte del proceso de aprendizaje. El error me dice, estoy intentando, estoy aprendiendo.
Si lo hizo perfecto, significa que ya lo sabe, pues entonces, ¿por qué está aprendiendo? ¿Okay? El error es parte del proceso. Y en nuestra experiencia como estudiante, lamentablemente, nadie tuvo la oportunidad de enseñarnos que el error es parte de aprender. Para nosotros en los errores, y nos los ponían en rojo, ¿verdad? Y sacábamos mala nota y era un elemento de punitivo, era un elemento de sentirte incapaz y de 20 otras cosas que a veces decían. ¿Okay? Es importante que desarrollemos la misma visión de un videojuego. Lo vas a volver a intentar. Vamos a tratarlo otra vez. Vamos a buscar este hack, ¿verdad? Los muchachos tienen hacks, tienen shortcuts para llegar. Pues ok, vamos a tratar este truquito. En Internet ahora podemos encontrar muchísimos trucos para suplementar nuestro proceso de estudio. Hay páginas en YouTube o cuentas en YouTube o canales en YouTube que son maestros poniendo la información. Tenemos maestros del Departamento de Educación que tienen sus cuentas en Teacher Pay Teacher, que hay otros instrumentos que nos pueden ayudar a facilitarle ese proceso de estudio a nuestro menor. Yo sé que no debería ser así, ¿ok? Y yo creo que por eso fue la razón por la que yo decidí hacer homeschooling con mi niño. Pero dentro de ese proceso tenemos que entender que el sistema de educación en Puerto Rico y en Estados Unidos es un sistema que está arcaico, que está tratando de mejorar, está tratando de ponerse al día, pero hay tantas cosas que son burocráticas que no le permiten tantas cosas a los maestros porque falta de tiempo, falta de recursos, que si yo puedo dar esa milla extra por mi hijo o por mi hija en casa, su experiencia académica va a ser mejor. ¿Okay? Y esto no se trata de buscarle la tutoría y lo tiro allí en la tutoría y que haga las asignaciones y llegó a casa y ya se acabó. ¿Okay? Es importante que veamos que este menor en su proceso de crecer, la relación conmigo en su proceso de estudio va a encaminar su visualización hacia los estudios. Perdóneme. ¿Okay? Así que es importante que cuando cometa un error, vamos a tratarlo otra vez. Disculpe. Okay. Así que esa relación conmigo va a establecer cómo su sistema nervioso va a reaccionar. Cómo el sistema nervioso lo el tono de voz. Perdón. Ya entre ayer y hoy he abusado mucho de la garganta y los pulmones. Ok, así que el tono de voz va a establecer en mi, y eso es un mecanismo automático que los niños han aprendido desde que son bebés. Y aunque nuestros niños con autismo tienen dificultad para decir el nombre de la emoción, ya ellos saben, mami está de buen humor o no está de buen humor. ¿Qué? Porque escucha el tono de voz. No puede decir está enojada, no puede decir está triste, pero sabe que algo está pasando y su sistema nervioso empieza a reaccionar. ¿Okay? Ellos no pueden decir como nosotros que le vemos la cara a alguien, ay, ¿qué te pasa? Te veo todo triste. ¿Okay? Pero sí, como llevan tanto tiempo con nosotros y han crecido con nosotros, pueden escuchar el tono de voz y saber que peligro, tranquilidad o ambivalencia. Y en ese proceso sus reacciones en ocasiones van a ser sumamente extremas. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso no sabe cómo reaccionar.
Y a veces es como las alarmas de los carros que sobrereaccionan, ¿ok? Yo le explico a los nenes que nuestro sistema nervioso tiene un propósito de protegernos, como las alarmas de los carros, ¿verdad? Tiene el propósito de proteger el carro. Pero a veces las alarmas de carro suenan por el ruido del boceteo, suena porque cayó un trueno, porque alguien lo tocó. Y es una falsa alarma. Y eso le pasa a nuestro sistema nervioso. Así que es importante que en este proceso de estudio tomemos en cuenta cómo nosotros estamos hablando. Mi voz le transmite seguridad, le transmite aceptación, sobre todo cuando comete un error, o le transmite coraje, peligro, y no peligro de que usted le vaya a hacer daño, sino peligro en el sentido de que, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Ok? Porque ellos no quieren ser castigados. Y a veces nosotros como padres pensamos que el elemento punitivo, para ellos evitar ese elemento punitivo, ese castigo, ese coraje o ese regaño, lo va a motivar. No, no. El castigo, el regaño, el grito, los 20 mensajes que inconscientemente a veces le damos y después nos sentimos mal por lo que dijimos, lo único que hace es que pierda la motivación. Él no va a pensar mal de ustedes como mamá, va a pensar mal de él mismo como estudiante y como hijo, ¿ok? Porque no lo estoy haciendo, volvemos. Todos los niños, aún nosotros adultos, buscamos y pensamos que queremos que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotros y somos adultos. Inconscientemente dentro de nosotros, nosotros siempre buscamos ese proceso de que nuestros padres estén felices y orgullosos con lo que nosotros estamos haciendo. Imagínense un niño que es 100% dependiente de nosotros. Ellos siempre van a querer que usted esté feliz, que usted se sienta orgulloso. Entonces, si en ese momento de cometer el error, si yo le digo, ay, no te preocupes, mi amor, esto es parte de aprender, vamos a practicar de nuevo, mira, vamos a ver si encontramos el error, ¿ok? Vamos a buscar el error. ¿Por qué? Porque si un niño encuentra el error, hubo un proceso de aprendizaje. Así que es importante que ese menor pueda pasar por ese proceso de aceptar su error como parte del aprendizaje, como que no es el fin del mundo y yo puedo aprender de mi error, que todos aprendemos por error. Por algo se llama ensayo y error. Lo intenté, lo logré, lo intenté, fallé, ok, vamos a resolver y a tratar de nuevo. Volvemos, videojuego. ¿Okay? Desarrollemos esa visión de videojuego. Cada vez que pierdes, vuelves a intentarlo. Y nadie te está diciendo bruto, o eres un vago, o tú nunca prestas atención, o mira otra vez, mira para allá la hora que es. ¿No? Ellos vuelven y lo intentan. Si yo le doy ese elemento de apoyo, ok, vamos a simplificar esto. Ah, mira, todavía esto se te hace difícil. Vamos a tratar esto, ¿verdad? Y al decirle vamos a tratar esto, le damos nosotros en nuestro proceso simplificando sin decirle al menor que te lo tengo que simplificar porque tú no entiendes, ¿ok? De nuevo, ese elemento punitivo. Yo quiero que se sienta capaz. ¿Cómo yo voy a lograr que se sienta capaz? Si yo veo que está estancado ahí y que no está dando pie con bola, como decimos, pues vamos a simplificar esa tarea. Vamos a la tarea anterior para que yo pueda practicar y refrescarle la información para que entonces pueda ejecutar. ¿Por qué? Porque yo quiero que se sienta exitoso. Yo quiero que sienta que es capaz. ¿Okay? Bien importante. En ese momento en que ya hay fatiga en el proceso de estudio, volvemos, indicadores, ¿verdad? Yo tengo que estar observando esos detonantes y esos indicadores de que ya está cansado, de que está perdiendo la paciencia, de que está frustrado. ¿Ok? Esos cambios emocionales que todos tenemos.
Porque si usted se pone a pensar que usted está tratando de cocinar algo nuevo porque lo vio en el programa de televisión de cocina, o lo vio en un video en TikTok, o lo vio en YouTube, o lo vio en Facebook, y quiere intentarlo porque se veía tan rico y quiere probarlo, pero en el proceso le salió mal el paso, usted empieza a sentir ciertas emociones. Y dependiendo de esas emociones, o vuelve y lo intenta, o tira la toalla y no lo vuelve a intentar. ¿Okay? Muchas veces yo siempre le digo a los papás, mira, yo tengo mi vasito con agua por lo de la garganta y el asma, pero siempre tengamos una botellita de agua. Ese descanso de tomar un poco de agua, tomar té caliente, tomar una merienda alta en proteínas, ayuda a que el nivel de estrés baje, ¿okay? Porque aquí no estamos hablando de una ansiedad, estamos hablando del estresor de ejecutar la tarea, ¿okay? Baje y entonces pueda fluir mejor. A veces caminar. ¿Sabes qué? Ya tú has tratado esto mucho rato ahora. Vamos a caminar un ratito. Salirnos de ese problema por un ratito, coger espacio, aire, respirar y regresar. ¿Qué hicimos en esa caminata? Regular el sistema nervioso, relajar la mente, bajar los estresores y el proceso fluye en las funciones ejecutivas. Si empezamos con la cantaleta y empezamos de nuevo con el que yo no me siento capaz, el niño y usted, vamos a seguir incrementando los niveles de ansiedad y vamos a bloquear el aprendizaje. ¿Okay? La caminata nos ayuda. Hay veces que no tenemos que irnos a caminar por la urbanización o por donde vayamos a estar, ¿verdad? O por el patio. Hay veces que simplemente pararnos, hacer 3 jumping jacks, estirarnos, respirar es suficiente. ¿Okay? Hay veces que yo le digo a la mamá, ¿sabes qué? Pongo una canción y bailen la canción. ¿Okay? Muchos dicen, doctora, pero no lo estoy reforzando y no le estoy premiando. No. Porque tú no les dijiste no vas a estudiar más o se acabó el día de estudio. Es vamos a tomarnos un descanso, vamos a mover el cuerpo, porque en ese proceso de nuevo bajamos ansiedad, regulamos nuestro sistema nervioso y fluye mejor el proceso de pensamiento. ¿Okay? No es evitar la tarea. ¿Okay? Yo no le estoy reforzando un elemento de evitación y huida. No, es usar el sistema nervioso a mi favor. Y aquí yo sé que siempre nos encontramos los terapistas conductuales, porque para un terapista conductual eso es escape. No, no es escape, es usar mi cerebro a mi favor. Escape sería, ok, cierra la libreta, olvídate de eso y mañana yo resuelvo con la libreta, con la maestra. Eso es escape. Okay, pero ahora se acabó la canción, ok, vamos a intentarlo de nuevo. Tuvimos que regresar a la tarea, pero ahora estoy más relajado. Ahora mi pensamiento, mis funciones ejecutivas funcionan más efectivamente. ¿Okay? Sistemas de primero y luego, de nuevo, motivación. ¿Okay? Primero hacemos la tarea, después juegas el videojuego. Terminamos ciencia, te puedes comer una galleta. Tus galletas nada más, ¿okay? Mucho azúcar, mucho carbohidrato, demasiada energía y después nos estamos durmiendo, ¿okay? Así que bien importante ese sistema de primero y luego. Hay veces que lo podemos hacer inclusive con las mismas clases. Ok, primero hacemos ciencia y después hacemos español, que es tu clase favorita, ¿ok? Para que venga esa motivación, para que yo pueda usar los elementos. Muchos de nuestros niños tienen dificultad de agarre, tienen dificultades que les imposibilitan en muchas ocasiones el proceso de escritura. Y muchas veces es tan sencillo darle a escoger, ok, ¿quieres usar el lápiz? ¿O quieres usar el bolígrafo? ¿O quieres usar crayola? ¿Okay? Y hay veces que yo siempre le pido a los maestros que sean flexibles, porque si la tarea es de trazos, no me importa con qué hizo el trazo. Yo lo que quiero ver es que pueda hacer el trazo.
Y hay veces que ese elemento de darle esa decisión al menor le ayuda a fluir con el proceso de estudio. Hay veces que los maestros no son tan flexibles, pues ok, ¿quieres usar el lápiz de colores o el lápiz rojo? ¿Okay? Y tenemos dos opciones para que pueda entonces seleccionar. Y trabajamos con ese elemento de motivación. Trabajamos con ese elemento de sentirme que estoy en control de mi proceso de estudio. ¿Okay? Si la tarea está por encima, ya eso lo habíamos hablado, revisa dónde está en el PEI, dónde está ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Revisa entonces esas destrezas anteriores a través de juegos educativos. Ahora en los apps de los teléfonos y de las iPads hay muchísimos juegos educativos que los podemos utilizar. Considera las terapias educativas, ¿verdad? Terapia educativa no es tutoría, no es estudio supervisado, no es salón recursos, es un proceso terapéutico que se enfoca en las lagunas educativas, en las áreas de dificultad que tiene ese estudiante. Tutorías es hacer asignaciones con un poco de más ayuda. ¿Okay? Estudio supervisado es alguien que vela que haga los estudios y muchas veces lo tenemos en las escuelas, ¿verdad? Ese tiempo de estudio donde la maestra está velando que el estudiante esté estudiando o haciendo una tarea. ¿Okay? Salón recursos sí trabaja con las metas del PEI, pero no necesariamente se enfoca en esa laguna educativa. Que si ya el menor pasó, ¿verdad? Como yo digo, pasó esa destreza, pero ahora que la va a volver a usar, está en duda, el salón recurso no vira atrás porque ahora tengo otras metas en el PEI establecidas. ¿Okay? Así que ese elemento es bien importante y es un buen recurso que tenemos. ¿Okay? Simplificar las tareas, que ya lo habíamos hablado, dividir las tareas por pasos, ¿verdad? De nuevo, si es una tarea que conlleva múltiples pasos, si es, vamos a hacer una tarea de ciencia, ¿verdad? Y tiene que contestar y buscar las palabras de vocabulario y después contestar las preguntas y después hacer un pareo. Ok, vámonos por partes. Olvídate de estas dos partes y vamos a concentrarnos en esta. Vamos a trabajar las definiciones. ¿Okay? Cuando termines las definiciones, tienes un descanso de 3 minutos y vuelves y entonces cuando vuelvas trabajamos las preguntas. Terminaste las preguntas, ok, ahora tienes un descansito, ok, cómete una merienda. Y ahora que terminaste, vamos a hacer los pareos. Porque si yo le pongo los 3 elementos de frente, es abrumador. Y de nuevo, funciones ejecutivas, no sé por dónde empezar. Me confundo y me estanco, o sea, me quedé ahí tratando, y hay veces que los papás se frustran porque, doctora, pero se quedó media hora en ese proceso de empezar, porque su cerebro no puede manejarlo. Es muy agobiado, es muy agotador, es agobiante, así que no puede pensar. ¿Okay? Así que si yo le doy esa estructura, puede empezar la tarea. ¿Okay? Tiempo adicional. Muchos de nuestros niños tienen en el PEI tiempo adicional. Y lo usamos para el salón, pero se nos olvida que en casa lo podemos utilizar. Hablemos con las maestras, se frustró, tuvo un meltdown, ok, vamos con calma. Vamos a hacer 5 ejercicios. Vamos a terminar 5 ejercicios. Si los haces bien, terminamos por ahí. Ah, doctora, pero eran 20 ejercicios. Usted tiene tiempo adicional. Usted puede pedir más tiempo para terminar eso. Otros. O simplemente decirle a la maestra, vamos, trabajo 5 y esos 5 es lo que vamos a contar, ¿verdad? Estas son hojas que yo he preparado para mis estudiantes, donde vamos dividiendo los proyectos, ¿verdad? Para darles estructura, para que ellos puedan trabajarlo desde una manera visual, ¿ok? Si tenemos un proyecto que es un hombre ilustre, pues vamos a escribir cuáles son esos pasos. El maestro no te va a decir cuáles son los pasos. Yo como mamá me voy a sentar con él. Ok, el proyecto es para septiembre 10. Ok, pues desde hoy vamos a empezar con el primer paso. Escoge cuál es el hombre ilustre, si es que tiene que escoger. ¿Dónde vamos a buscar la información? Pues vamos a buscar fotos. ¿Qué información vamos a buscar? La biografía. Ok, pues vamos a ver. Y en cada paso le voy poniendo, ¿verdad? Hay gente que le gusta esta versión, hay gente que le gusta esta otra versión. Fecha de entrega no es entrega a la maestra, es entrega para mí de completado. ¿Okay?
Entonces son hojas de nuevo que utilizamos para ya, bueno, más grandecitos, darle ese elemento de organización. ¿Cuáles son mis 3 clases prioritarias? ¿Cuáles son las tareas más importantes? ¿Para cuándo tengo exámenes? ¿Okay? Es bien importante que tengamos eso en cuenta. Los maestros tienen de antemano prácticamente cuando ellos van a dar clases. Yo siempre en mis PEI recomiendo, digo, en las recomendaciones de mis evaluaciones, siempre yo le pido a los maestros que le envíen esa información de antemano a los padres, porque ellos tienen sus planes de clase y en sus planes de clase ya ellos saben más o menos cuándo van a dar los exámenes. Y es un elemento que a veces ayuda a ustedes como padres a organizarse y saber cuándo entonces tienen ciertas cosas. ¿Okay? Organización y estructura en el espacio en casa, ¿verdad? No tengo que tener todo fancy como lo ponen en Pinterest. Yo sé que hay familias que les encanta, ¿verdad? Pero no todas las familias tienen todos los recursos. Así que muchas veces el yo tener claro visualmente cuál es esa rutina va a ayudar al menor a darse esa organización. ¿Sí? Esto es en un comedor. Puedo tener un escritorio. ¿Okay? Y en el escritorio tener diferentes componentes sensoriales que ayuden al estudiante a relajarse, ¿verdad? Esos son los fidgets. Yo siempre en mi escritorio vamos a encontrar muchísimos fidgets. ¿Por qué? Porque siempre mis nenes los necesitan. Y aunque estamos haciendo telemedicina, yo los uso acá y ellos los usan allá. Así que es importante que si tiene sus fidgets, los dejemos usarlos. No empecemos a pelear, que yo he tenido 3 mamás, que el nene empieza a jugar mientras está leyendo, ya está jugando otra vez y no estás atendiendo. Es importante para el menor hacerlo. ¿Okay? Para poder, parece que no está atendiendo, pero sí lo necesita. Diferentes acomodos, ¿okay? Para que el menor pueda utilizar a su favor los elementos sensoriales. Las cajitas, como yo les dije, las tenemos por colores, pueden ser las plásticas, las blancas, pueden ser hasta cajas de zapatos. ¿Okay? Yo tengo familias que han cogido cajas de zapatos y las reciclan. Usted puede usar lo que usted quiera. ¿Qué vamos a hacer en las cajitas? Organizar el material, la libreta, el libro, un lápiz, una goma de borrar. Si no, tener entonces múltiples lápices porque las puntas se parten. Y si la punta se parte y tengo que pararme, pues entonces empezar a buscar el sacapunta y entonces no encuentro el sacapunta y entonces tengo que buscar otro lápiz, pero no tengo otro lápiz y el lápiz que encontré no tiene punta. Mientras que si ya lo tenemos todo organizado, o sea, te partió el lápiz, mira, ahí en la cajita tienes otro, coge otro. ¿Okay? Porque mientras más organizado y más a la mano yo tenga el material, menos distracciones y menos interrupciones. Y podemos trabajar esos bloques de tiempo mejor. ¿Okay? De nuevo, el horario de estudio. Escojan un horario que sea real, no a las 10 de la noche, eso es irreal, no a las 9 de la noche, eso es irreal. ¿Okay? Cojamos un horario de estudio donde el menor tenga buen tiempo para estudiar, para tener sus descansos, para respirar. ¿Okay? Crea ese calendario visual donde están los horarios o la rutina. Utiliza un timer. El timer es tu mejor aliado, no solo para los descansos, sino para monitorear ese lapso de atención. Si yo sé que el lapso de atención de mi hijo son 5 minutos, yo no le puedo pedir que se siente media hora. Yo le voy a pedir en 5 minutos vas a hacer esta tarea. En estos 5 minutos vas a hacer estos 5 ejercicios. Mamá, pero son 30, olvídate de los 30. Vas a hacer 5 ejercicios y vas a tener un descanso. ¿Okay? Y a veces es 1 minuto. ¿Okay? Ok, cierra los ojos, respira. Sopla burbujas. ¿Okay? Ok, ahora, 5 más. Tienes 5 minutos para hacer 5 más. Y cogemos un descanso. Y así seguimos. Y sin darnos cuenta podemos llegar a los 30.
Ahora, regla importante. En los descansos no es tiempo de irnos a los electrónicos. ¿Ok? En los descansos es descanso mental, descanso sensorial. O brincamos en el trampolín, o empujamos la pared, o usamos el fidget, o me estiro, o bailamos. Pero irme al teléfono, irme a jugar videojuegos, después no hay quien venga. ¿Ok? Yo sé que hay veces que estamos cocinando y entonces yo quiero ver la novela, pero entonces si yo veo la novela, ¿quién supervisa a mí? O si yo veo el juego, o si veo las noticias, ¿cómo hacemos? ¿Qué prioridades? Ah, pero yo me tengo que relajar. Totalmente de acuerdo. Pero el niño necesita apoyo. Prioridades. ¿Ok? Hábitos de estudio que no son saludables. No conocer los detonantes del menor y dejar pasar esos indicadores y tomar esos indicadores como falta de atención, falta de interés, vagancia. ¿Okay? No simplificar las tareas. Simplificarla, como les dije, 5 ejercicios, descanso, 5 ejercicios, descanso. Eso es un proceso de simplificación. Trabajas ahora vocabulario, coges un descanso, trabajas las preguntas, un descanso, trabajas el pareo. ¿Okay? Sí, yo sí me acordé ahora de este casito. Esta, de una mamá con 3 niños, 2 de ellos con déficit de atención y uno con autismo. Obviamente mamá estaba agotada de su proceso con sentarse a estudiar con los niños. ¿Okay? Digo, si los organizamos por reloj, tú vas a ver que se te va a hacer más fácil. ¿Okay? Y eso hicimos, los escalonamos. Uno trabajaba, el otro estaba en descanso, el otro estaba trabajando. ¿Okay? Y cada proceso se iban rotando. Y les hicimos un turno para que los que no tuvieran dudas, trabajar con mamá. Y poco a poco, obviamente, al principio fue un caos. ¿Por qué? Porque al cambiarle las rutinas, ¿qué pasa? Todos brincan. Como yo digo, todos somos rutinarios. Y si ya yo tengo algo que me funciona y estoy acostumbrada, pues me voy a resistir al cambio. Porque lo que conozco, aunque no es lo más eficiente, es lo que conozco y me da seguridad. Así que yo voy a quedar como yo lo hago porque por lo menos sé que es malo conocido. ¿Ok? Así que dentro de ese proceso, cuando empezamos estos cambios, siempre va a haber resistencia. ¿Por qué? Porque lo que yo conozco es lo que me da seguridad. Así que esas primeras semanas, sí, siempre es un caos. Pero ya cuando caemos en tiempo, a la tercera, cuarta semana, empezamos a fluir mejor. ¿Okay? No le griten a los menores. Lo único que van a hacer es el proceso de activar el mecanismo de pelea y huida. Y si no saben lo que es el mecanismo de pelea y huida, en la página en Facebook hay una explicación. Y me pueden enviar un email y yo les envío el video. O sea, el mecanismo de pelea y huida bloquea automáticamente el funcionamiento adecuado de las funciones ejecutivas. No me le diga que está espaciado. No me le diga que está soñando con pajaritos preñados. Dele un break. Póngalo a hacer ejercicios sensoriales. Póngalo a ejercitarse. ¿Okay? Y no es hacer una rutina de media hora. Ok, empuja la pared. Haz push-ups en la pared. Y ese ejercicio va a despertarlo y va a ayudar de nuevo a su proceso de atención. Si es de los que necesita moverse constantemente, utilice una bola de ejercicio, una silla que es con la bola de ejercicio, o viene el disco, que entonces el menor tiene más posibilidades de moverse en la silla. Y sabemos que por el desorden sensorial, muchas ocasiones necesita moverse para mejorar la atención.
¿ok? Y yo tengo uno que le preparamos. Ustedes saben lo que viene para los pies, para uno hacerse los pedicure, ¿ok? Y sacarse en los pellejitos. Pues compramos un bowl similar, profundo, lo llenamos de arena y el nene tenía que meter los pies en la arena. Tengo otro que le compramos pedales porque necesitaba quemar energía mientras, o sea, ¿qué podemos hacer? Yo puse un video en el grupo, no hace mucho, no, sí, ya hace tiempo, de una terapista ocupacional dando ideas de cómo en casa adaptar la casa para que tengamos diferentes estímulos y que el menor pueda empezar. Yo tuve un casito que le pusieron los stones estos para hacer el rock climbing en la pared, chulísimo. Y obviamente no fue hasta el techo, sino hasta cierta altura para que fuera seguro, porque era una pioja de 7 años. Así que dentro de ese proceso hay veces que podemos hacer múltiples ajustes que van a ayudar en el proceso de estudio. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Hoy no he dicho dudas o preguntas. ¿Okay? No darles descanso, no considerar el proceso de atención. Doctora, si le doy un descanso es que no va a haber quien lo siente otra vez. Si ponemos las reglas claras, si el menor entiende por qué, sí, lo va a hacer. Obviamente, como siempre, al principio es un caos en lo que caemos en esta rutina nueva, ¿ok? Castigarlo por los errores, eso es, el 85% de mis clientes les pasa, ¿ok? Porque nosotros nunca aprendimos a ver el error como parte de aprender. ¿Okay? No tener un lugar para estudiar, empezar a estudiar a las 9 de la noche después que llegó de la práctica de baloncesto o del taekwondo o de la clase de natación. ¿Quién estudia después de haber hecho ejercicio? Es bien difícil. Entonces llegamos a las 7 corriendo a casa y vamos a comer y vete a bañar y empezamos a las 8 de la noche. No podemos, no funciona, no funciona. El agotamiento. No hay forma de pensar. Dice que yo he tenido nenes que, doctora, pero es que se queda dormido mientras está estudiando. Ok, vamos a analizar esto. Vamos de nuevo, ¿verdad? Yo no estoy en la casa, así que yo necesito que ustedes me digan qué ustedes hacen. Eh, ¿Qué? Está agotado, físicamente agotado. Estuve en la escuela. El proceso sensorial y las demandas sensoriales de la escuela, sensoriales nada más, ¿ok? Son agotadoras. Ahora, añádele eso el esfuerzo que muchos de nuestros niños tienen que hacer para prestar atención. ¿Okay? Le estamos drenando energías. Y cuando ya llegó a casa a las 8 de la noche a sentarse a estudiar, no funciona. No puede. Usted puede tratar lo que sea, pero no va a poder aprender. ¿Okay? Es importante que tomemos eso en cuenta. Hábitos de estudio saludables. Todo lo contrario. Tener una rutina, meriendas altas en proteínas, ¿okay? Bajas en azúcares. Si son carbohidratos, que sean carbohidratos complejos. Si no sabe lo que es carbohidrato complejo, pregúntele a mi amigo Google. ¿Okay? Carbohidratos complejos son aquellos que son altos en fibra y bajos en azúcar o almidón. ¿Okay? Bien importante, mientras más le damos azúcar o carbohidratos, más distraídos, más dificultades en concentración los van a tener. ¿Okay? Hay muchísimos estudios sobre eso. Empezar con un ejercicio sencillo, ok, vamos a subir las manos, vamos para el lado, vamos a estirarnos, vamos a respirar, ok, ¿ready? Vamos a trabajar. ¿Okay? Inclusive cambiamos el tono de voz a un tono que sea más agradable. ¿Okay? Algo que yo les digo siempre a los papás, yo sé que en el carro pasan 20 cosas. ¿Okay? Mi hijo se salía del car seat y lo que es el ramal 8, había veces que de lo que ahora es el mall de San Juan hasta la luz de la Valdoriotti, yo tenía que parar 5 veces porque un muchacho se salía del car seat. Y estamos hablando que era un fiche. En esa época tenía 6 años.
Así que pasamos 20 cosas. Nuestros chicos son, como yo digo, contorsionistas y hacen 20.000 cosas. Si tuvieron un mal trayecto hasta casa, ¿qué pasa? ¿Okay? Cuando cierre la puerta del carro, deje el problema ahí. No siga con la cantaleta para casa. Porque yo necesito que de lo que camina hasta que entre en la casa, suelte el bulto, vaya al baño, respire y vaya a trabajar, bajemos ese nivel de estrés. ¿Okay? Y la vida es así, aquí hay 20.000 cosas por las cuales cayeron 3 gotas de agua, se inundó la autopista, ya hubo un tapón. ¿Okay? Dentro de ese proceso es importante que nosotros reconozcamos dónde nosotros estamos en ese momento emocionalmente. Si yo tuve un mal día en el trabajo, en la fila del banco, en la fila del supermercado, y siento que estoy así con los pelos parados. Ok, antes de sentarme a estudiar con los muchachos, déjame tomar un vaso de agua, un vaso de jugo, un vaso de té, un café. Reconozcamos, porque mi estado emocional va a influir en el estado emocional de mi niño, ¿verdad? Y eso hablamos de corregulación. Y del mismo proceso que yo utilizo mi estado de ánimo y mi regulación para ayudar a mi niño a regularse en un momento de crisis. Cuando yo no estoy regulada, es contagioso. ¿Okay? Así que es importante que podamos en el proceso estar conscientes. Y está bien, todos tenemos malos días, pero siempre en ese mal día hay 2, 3 cosas buenas. ¿Okay? Importante nosotros aplicar ese proceso de respirar, pausar, reconocer, ok, y vamos. Porque a la misma vez le estoy enseñando al menor a usar las estrategias. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Así que vamos a crear equipos de trabajo. Ahora voy a hablar menos. Ya son las 9. Wow, quería terminar hoy temprano. Ok, creando equipos de trabajo con los maestros, ¿verdad? Y con los terapistas. Ok, es una carretera de 2 vías. Yo sé que a veces no son fáciles. ¿Okay? Yo sé que tenemos muchos especialistas sobrecargados. Lamentablemente con COVID hemos perdido muchísimos especialistas, muchísimos maestros, todo el mundo está sobrecargado. ¿Okay? Así que seamos empáticos, seamos sensibles. Yo sé que a veces también es difícil como madre uno balancear tantas cosas. Lo sé, porque yo lo he vivido. ¿Okay? Bien importante, nosotros somos el puente de comunicación. Nosotros somos la única constante que muchas veces hay entre todos los médicos y todos los terapistas. Y muchas veces, lamentablemente, si el menor coge las terapias en la escuela, nosotros solamente vamos a saber de esas terapias 2 veces al año. La revisión de planes de intervenciones. Así. ¿Okay? Así que sí, las terapias en la escuela son un elemento conveniente para muchas cosas, pero a la misma vez distancia el yo saber qué está sucediendo. Solamente me van a dar el grado de la L, ¿verdad? Que es como se mide el progreso de L1 a L5. Y vamos entonces a discutirlo y vamos súper rápido. Y si yo no tengo mucha información, ¿y cómo yo voy a integrar esto a casa? ¿Okay? Así que es importante que en ciertos momentos ustedes también pidan esas reuniones con los terapistas para saber dónde está, para que les dé ideas, sobre todo terapista ocupacional es bien importante. Yo siempre les recomiendo a mis papás, terapia ocupacional no la cojas en la escuela, porque terapia ocupacional necesita gimnasio, así que la corporación. ¿Okay? Hay veces que no se puede, hay veces que se puede. Carpeta con los documentos. Siempre es importante que ustedes tengan todos los documentos organizados, ¿verdad? Y aunque no vamos a hablar de las compu, pero usted va con esa carpeta a todo compu. ¿Por qué? Porque nunca falla en un compu que no hay una copia de algún documento. Y si usted lo tiene en su carpeta, no hay que suspender el compu.
¿ok? Ok, no, no lo tienen. Ok, yo lo tengo aquí. Pon en minuto, mamá suplió el documento. Porque en el departamento siempre hay algo que se quedó atrasado. ¿Ok? Bien importante, si nosotros estamos preparados, fluimos con ello. ¿Ok? Es importante esa empatía de que ya son las 8 de la noche y yo no voy a llamar a Missy. Ella está en su vida de familia. ¿Ok? Es importante respetar esos tiempos. Es importante entender que también los maestros son familiares y son mamás y son papás y están sobrecargados. ¿Ok? Esta es una guía, es un perfil de tu estudiante, tu hijo o tu hija, y facilita el que el maestro nuevo conozca al menor o el asistente nuevo conozca al menor. Es bien importante porque en vez de yo estar tratando de adivinar qué calma a este menor, qué motiva a este menor, ya mamá me suplió la información. ¿Ok? Ya mamá me dijo, le gusta el chocolate, le gusta las galletas Oreo, le gusta brincar, le gusta dar vueltas. Ok, esos son elementos que yo puedo utilizar. Fíjate que la parte 4 es cómo apoyar al menor durante eventos inesperados, porque en la escuela siempre hay un evento inesperado, siempre hay cambio. ¿Ok? En las transiciones, cuando otro estudiante tiene una crisis, y eso le ayuda a la maestra a saber cómo actuar, en vez de tratar y probar al garete, que en muchas ocasiones lo que hace es complicar la reacción del menor. Esto ustedes lo pueden preparar. Hay muchísimos perfiles que los pueden buscar en internet y les da ideas de cómo ponerlo, que si con la foto, que si con papel de las cosas que les gustan al menor. Todo eso ustedes lo pueden hacer. O simplemente en un papel lo tiene escrito. ¿Okay? Algo que siempre yo le pido a los papás es, si tu niño tuvo un mal día, déjamelo saber, ¿verdad? Cuando vienen a mi terapia. Pero es importante de que si tuvo una mala mañana, usted le escribe una notita a la Missy. ¿Ok? Y por favor, no le ponga, Pepito estuvo mal criado esta mañana y está insoportable. ¿Ok? Tuvo una mañana difícil. Pepito necesita entrar al área sensorial. Cosa de que la maestra sepa. Cosa de que ella sepa, ok, su sistema está alterado, tengo que darle tiempo en que haga la transición. Bien importante, yo sé que las mañanas son caóticas. Si empezamos una mañana con el pie izquierdo, cuando usted cierra la puerta de la casa para montarse en el carro, eso se quedó ahí. No siga con eso en el carro, no siga en la cantaleta. Utilice ese tiempo en el trayecto de la casa a la escuela, ya sea caminando, ya sea en el carro, para dejar ir. Lo que pasó, pasó. Salimos tarde, se viró el pancake, eso pasó, eso no lo vamos a poder cambiar. Pero yo puedo cambiar lo que va a pasar en el resto del día con mi estado de ánimo y con el estado de ánimo del menor. ¿Salimos tarde? Pues salimos tarde. ¿Qué puedo hacer? No puedo virar el tiempo, no puedo estirar el tiempo. Por más que corra, me cogió el tapón. Pues por lo menos llego tarde, pero llego de buen humor. ¿Qué voy a sacar con la cantaleta número 10.001? No voy a ganar mucho. Alterarlo más, alterarme más. Y después, cuando a mí se me pasa, sentirme peor. Hay veces que tenemos que aceptar las vicisitudes pasan, los contratiempos pasan, las frustraciones pasan,
Los errores pasan, los accidentes pasan, es parte del día a día. Si yo desarrollo esa flexibilidad, voy a ayudar con mi ejemplo y mi estado de paz, de regulación, de estar en control de mí misma. A la larga mi niño va a aprender que, pues, ok, hoy fue un mal día. Ok, vamos a seguir. No podemos cambiarlo. Pasó, pasó. Se explotó la goma. No prendió el carro. Son cosas que pasan y no es culpa de nadie. Pero yo puedo controlar cómo yo reacciono en eso. Y puedo controlar cómo yo le enseño a mi hijo a reaccionar ante eso. ¿Dudas o preguntas? Comentarios. Ok. Pues para mejorar la atención, tengo que considerar el cansancio, el hambre. Hubo un meltdown en el día, el material que estoy estudiando, y eso no lo hemos hablado, ¿verdad? Estamos hablando de la parte de la atención y ya estamos terminando. Esto es lo último. Así que dentro de ese proceso, yo tengo que considerar de que si tuvo práctica, tuvo terapia, está cansado, ¿okay? Tiene hambre, merienda alta en proteína, tuvo un meltdown y todavía está en el proceso de recuperación, ¿okay? ¿Qué material tiene que estudiar? ¿Dónde estamos? Y usted, como adulto, toma las decisiones. Yo no puedo decirle, haga esto, otro. Pero si usted sabe que está agotado y tuvo un meltdown, ¿para qué pulsear? Para estudiar. ¿Qué voy a sacar? Ahí utilizamos el tiempo adicional. Me dice, la verdad es que ayer le enviamos una notita. La verdad es que ayer tuvo un mal día. Por favor, vamos a hacer uso del tiempo extra. Mañana él tiene la asignación hecha. ¿Okay? Es bien importante que tomemos en cuenta que siempre hay opciones. ¿Okay? Siempre, siempre, siempre. Nuestros chicos van a responder positivamente si saben qué tienen que hacer, si entienden la tarea. ¿Okay? Muchas veces que los chicos se ponen agresivos, ¿okay? Resistentes, manipuladores, vagos, es una laguna en el aprendizaje. Esa es mi cantaleta. Cada vez que, no, ok, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba estudiando? ¿Qué ejercicio era? Ok. Yo como que recuerdo que en el PEI yo leí que él estaba trabajando tal cosa en matemáticas. Ok, ¿estás segura que él domina esa tarea? ¿Estás segura que entendió el material nuevo? Porque obviamente en la escuela vamos a aprender cosas nuevas, así que no lo va a dominar. Por lo tanto, yo tengo que entender que él está entendiendo o ella está entendiendo para poder facilitarle el proceso de aprendizaje. Y ahí entonces vamos a ir trabajando. Y ahí entonces el menor va a ir procesando. ¿Okay? Básicamente la mejor forma de mejorar la atención, descansos sensoriales, trabajar por bloques, utilizando la atención a mi favor. ¿Cómo yo verifico cuánto es el tiempo de mi menor? ¿Cuánto se mantiene concentrado haciendo una tarea que le guste? ¿Okay? Ah, pero si es por eso, doctora, puede estar 10 horas en el videojuego, sí. Pero en el videojuego, él está con atención sostenida por ¿cuánto tiempo? Ese es tu tiempo. ¿Okay? Y utiliza ese tiempo a tu favor. Ya tú sabes que son 10 minutos, pues no trates de hacer media hora, pues que se va a distraer. No, tenemos que usarlo a nuestro beneficio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo lo obligo media hora
y a los 10 minutos se distrajo, vamos a empezar a pelear, vamos a empezar a discutir y vamos a tener las respuestas de pelea y huida. Vamos a tener las quejas, vamos a tener la cantaleta, vamos a tener los gritos y no vamos a tener el aprendizaje. ¿Okay? Así que, ¿cómo yo calmo el sistema nervioso después que está alterado? Porque se frustró, porque tuvo un meltdown o porque no entiende la tarea. Es bien importante que antes de tratar todo esto que está aquí escrito, tengamos en cuenta de que si mi menor no se siente seguro conmigo, y yo sé que esto es un proceso doloroso, pero si no se siente seguro y su sistema nervioso está reaccionando, yo tengo que empezar por ayudar a mi hijo a entender que mamá es un lugar de seguridad o papá es un lugar de seguridad. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso empieza a reaccionar. Y tenemos un nuevo curso escolar. Lo que pasó el año pasado, lo que pasó esta mañana, ya eso es pasado, ya eso no lo podemos cambiar. Pero yo puedo cambiar este nuevo año. Y ustedes tienen una información y ustedes pueden estar conscientes de lo que ustedes están sintiendo. Y como yo digo, ¿te sientes alterada? Ponte un time out. ¿Okay? ¿Sabes qué? Vengo ahora, voy al baño. Y él vaya al baño, lávese la cara, lávese las manos, en lo que va caminando, respire. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo esté regulada, mi chico va a estar regulado. En la medida en que mi voz sea acogedora, mi chica va a estar tranquila. ¿Por qué? Porque por nuestra voz, ellos saben. No pueden decir mami está enojada, pero su sistema nervioso sabe que mami está enojada. Y yo sé, todos tenemos días difíciles. Reconozcámoslo y breguemos con eso. Utilicemos las estrategias. Respiremos, dejemos ir. Yo sé que tenemos demasiadas preocupaciones. ¿Okay? Por eso vamos a trabajar el síndrome de quemazón, para que ustedes tengan herramientas para poder soltar y dejar ir y pasar y regular. ¿Está bien? Bueno, pues vámonos a descansar. Estos son los brain breaks, ¿verdad? Que era lo que estábamos usando. En lo que estábamos hablando ahorita de los descansos sensoriales. Usted usa un dado, lo tira y usted escoge qué es lo que va a hacer. Salió el 1, pues escogemos la columna. Yo a veces le doy al nene a escoger la columna. O a veces escogemos el color y el número que sale. ¿Ya? Y ya les da unas ideas. Como siempre, la mayoría de los recursos están en inglés. Es un elemento que debemos mejorar, poder tenerlos más en español. ¿Okay? Preguntas.